Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Es un gusto saludarlos después de este receso, esta semana atípica por cuenta de la Semana Mayor, una semana para hablar de milagros políticos, de las maquinarias del gobierno del cambio que parecen cosa del pasado, las mayorías del presidente Petro en el legislativo. Ya el propio gobierno de izquierda perdió esas mayorías en el Congreso y el propio presidente Petro lo reconoce, lo acepta públicamente y desde ya empieza a buscar alternativas, soluciones para aprobar sus reformas que parece no serán aprobadas por el Congreso en pleno en Colombia. La primera solución que se le está ocurriendo al presidente Petro es activar su fortaleza, la calle, la movilización social, autoproclamándose heredero del legado de Jorge Eliezer Gaitán y llamar a un pueblo que es de todo menos homogéneo a movilizarse y protestar por las reformas propuestas por el petrismo, por el llamado gobierno del cambio. Pero movilizar a la gente ahora como gobierno y no como oposición parece una tarea mucho más dispendiosa, mucho más difícil y mucho más cuando en temas sensibles como el de la salud, donde la gente ya consultada prefiere ser cauta según las encuestas y preservar el modelo actual, así lo indican. Algo así como no a todos los cambios tan abruptos. La gran pregunta alrededor de estas semanas de reflexión, semanas difíciles en la reforma a la salud, en la reforma política, es qué reformas serán aprobadas por el gobierno del presidente Petro ahora sin mayorías y con la carta que activa el presidente Petro que llama a la movilización social, tal vez, dicen sus opositores, como un mecanismo de presión al legislativo. Ese es el tema de conversación esta noche. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Ya no es con el Congreso de Colombia, es con el pueblo, la movilización ciudadana, la que convoca el presidente Gustavo Petro, que se la juega ahora para aprobar sus reformas con el apoyo popular. El pueblo ha mantenido una mayoría conmigo. Aún le falta movilizarse más. Yo sí creo que esas reformas van a tener grandes problemas para construirse en la realidad si el pueblo no se moviliza. Colombia, digamos, tiene una experiencia balbuciante en organización popular. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista alrededor de esta que es la conversación central, el tiempo que corre, el tiempo récord para el presidente Petro y el Congreso de la República para ver qué tanto oxígeno tiene su reforma. Saludo esta noche al doctor Diego Molano, exministro de Defensa y el sonajero ahora, él, su nombre como candidato a la alcaldía de Bogotá. Doctor Molano, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos, a los compañeros de este importante debate, a Ariel, a Daniela y a ti, María Camila, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Daniela Garzón es investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, que es la Fundación Pares. Daniela, un gusto, bienvenida como siempre. Buenas noches, María Camila, y buenas noches a mis compañeros de mesa. Gracias. El senador Alier Ávila es senador activo en ejercicio por el partido Alianza Verde en la coalición de gobierno. ¿Todavía está en la coalición de gobierno, senador Ávila? El Partido Verde se mantiene en este momento en la coalición de gobierno. Muy buenas noches, María Camila, exministro, y a Daniela. Ya pasó la Semana Santa y estaba reflexionando sobre la aparición de un nuevo profeta. Si me permite el respeto, es el profeta Ariel. Usted vaticinó todo esto, todo lo que estamos viendo, y lo decíamos hace un instante. ¿Se desmoronó, se derrumbó la coalición de gobierno del cambio? Mire, María Camila, yo creo que la coalición de gobierno en este momento, de ese cerca de 80% que se tenía, está en un 65%. Y eso se va a ir desgranando de aquí a elecciones del 29 de octubre. Y con la reforma lo que vamos a ver, y esto parece un poco complejo, pero hay que entenderlo, es que el Congreso a veces va a hacer mayorías para pasar las reformas y a veces de entrada va a sacrificar reformas. Rápidamente, las reformas sociales, salud, si pasa el 20%, yo creería, pero no me arriesgo a vaticinarlo, yo creería que se cae completa. Pero en el mejor de los casos pasa el 20%. Laboral pasa el 50%, pensional pasa el 50-60%, tal vez un poquito más, y la educación superior pasa. Reforma del artículo 86 y 87, yo creo que pasa completa. El bloque sobre seguridad y paz. La reforma a la policía va a ser muy difícil que pase. Si pasa, pasa la mitad. La reforma de humanización penitenciaria va a ser casi imposible. La de sometimiento va a pasar con modificaciones al 70%. Las ambiental,
Yo ahí lo veo dramático. Su tesis es que hay que medir las reformas o los apoyos a las reformas por bloques. Por bloques. La infraestructura va a pasar y las económicas van a pasar. Pero eso va a hacer que cada vez más la coalición se vaya desgranando. Y yo sí creo que el 29 de octubre son elecciones locales. El 30 de octubre comienza el segundo tiempo de este gobierno. El primer tiempo es esto. Yo no creo que la salida a las calles ahorita vaya a ser unas salidas para atacar todo el Congreso, para atacar todo el establecimiento, es más de apoyo. Pero ya cuando se tenga el balance de las reformas, el presidente podrá tomar una u otra decisión en el tema de la movilización. Termino con esto. Yo no le tengo miedo a la calle. Y si el presidente utiliza el balcón allá, que lo utilice. Eso, la gente tiene derecho a protestar. Lo que sí no le voy a caminar, y lo hablo por algunos compañeros, pero lo hablo todo por mí, que estoy acá, es a movilizar para crear situaciones plebiscitarias o que no reconozcan lo que pasó en el Congreso. Eso va a ser muy complicado si se llega a dar, no estoy diciendo que llegue a dar, o si llega a dar, pero por el momento que se va a utilizar la calle, yo creo que es lo que va a pasar. Ya vamos a profundizar sobre la calle. Su lectura, doctor Molano, de lo que ocurre en el Congreso con el presidente y en general el gobierno del cambio. María Camila, lo que ha venido sucediendo en el último año y especialmente en esta legislatura es que el presidente Petro no entendió que su coalición de gobierno estaba construida no sobre un concepto de ideología compartida, porque el presidente no ganó con amplias mayorías. El presidente ganó con unas mayorías ínfimas y su coalición no refleja la ideología. ¿Y qué ha venido pasando? Que desde esa perspectiva el presidente no podía pasar unas reformas radicales para refundar la patria y la república, sino que necesitaban ser mucho más moderadas. Lo que sucedió con el caso de la discusión reciente de la reforma a la salud, que buscaba refundar todo el sistema, cuando la coalición de gobierno no estaba de acuerdo. O lo que sucedió con la reforma política. Por eso, en primer lugar, el gobierno no ha entendido que no tiene mayorías en el país. Ganó por una ínfima mayoría y la coalición necesita concertación y moderación, y él se ha mantenido en decisiones radicales. Lo segundo, por supuesto, la coalición y los partidos comenzaron a entender lo que significaron las movilizaciones recientes. La oposición y los ciudadanos insatisfechos con los riesgos de la reforma salieron a las calles, inclusive en números superiores a los que quiso implementar el gobierno. Lo vimos en la marcha reciente, el 15 de febrero, cuando iniciaron las reformas. Lo tercero, por supuesto, comienza a notarse la caída en imagen del presidente. ¿Cómo funcionan los políticos en el Congreso? Con legitimidad, con fidelidad y favorabilidad. Si un presidente y su gobierno pierden favorabilidad, se va erosionando el apoyo de los políticos al gobierno. Eso comenzó a evidenciarse en la coalición. Y finalmente, por supuesto, hay varias medidas que ha venido tomando el gobierno como que afectan directamente coaliciones de gobiernos locales que estaban muy consensuadas y organizadas. El caso del Metro de Bogotá. Cuando el presidente lanza una señal de que no se va a hacer ese metro, que se quiere hacer un metro subterráneo, que se va a evaluar, rompe coaliciones locales que ya tenían unos consensos. Eso está teniendo efectos también en el Congreso de la República, y por eso lo que vemos hacia adelante es una perspectiva muy compleja en donde le va a tocar emplearse, como lo comenzó a hacer, en el 1 a 1 en el Congreso. Y eso erosiona la democracia, eso desarrolla prácticas que inclusive en aquella época impulsaron el Estatuto de la Oposición para mantener a los partidos consolidados, con posiciones firmes, que es lo que busca el Estatuto de la Oposición. Graneaditos, pero esa como dice práctica usted, de granaditos, sacar 39 proyectos de ley que tienen en esta legislatura, va a ver muy afectada la gobernabilidad y la capacidad realmente de impulsar las reformas de aquí al 21 de octubre. El Congreso no va a ser uno a partir del 30 de octubre. De hecho, los congresistas salen a hacer campaña por el Consejo y por las alcaldías a partir de mayo, junio de este año. Daniela, su lectura. Bueno, yo creo que en otras oportunidades aquí yo dije que era lo esperable, como lo dice Ariel, de este gobierno. O sea, yo creo que nadie esperaba que llegara el gobierno de izquierda y se hiciera la magia y de que haber consolidado una coalición de gobierno le permitiera a Petro pasar sus reformas sin ninguna resistencia. Yo creo que en ese sentido pues hay que mirar el panorama político de este momento. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el exministro Molano en el sentido de que
pues Petro haya llegado con unas ínfimas mayorías y eso sea lo que se traduce en el Congreso, porque de hecho Duque tenía una gran mayoría respecto de cómo ganó la segunda vuelta y nunca tuvo mayorías en el Congreso. Vino la pandemia, hubo un estado de emergencia económica y bueno, más o menos ya sabemos cómo fue esa historia. Yo creo que hay una diferencia enorme entre cómo se compone el Congreso y cómo se ganan las presidenciales en el país. Ahora, lo que yo le abono, digamos, a este momento de crisis del gobierno es que los partidos han tenido que cerrar filas y sentarse a pensar realmente en los proyectos más allá de ser simplemente lo que siempre se ha acusado que es el Congreso y ser un notario del Ejecutivo. Por otro lado, era obvio que el gobierno de Gustavo Petro iba a tocar muchos intereses muy difíciles de un statu quo que lleva en Colombia 210 años gobernando. Entonces, no era realmente, pues digamos, uno se imaginaba un gobierno con una situación sencilla, pues era una persona que no sabía leer lo que ha sido el statu quo en Colombia, que claramente se iba a oponer a un gobierno de Petro. Yo lo que creo es que el llamado a Petro, pues a que la gente lo apoye en las calles, ignora el hecho de que hay una situación económica compleja en Colombia y de que si no se logra poner un freno a la inflación, probablemente él mismo va a perder el apoyo popular que lo llevó a la presidencia y con eso pues deben jugar de una manera cautelosa, además del escenario que ya han planteado Ariel y Diego sobre pues elecciones regionales. Pero que la tienen una lectura alta de que le influencia. toca, dice el exministro, ir a uno, es decir, graneadito, dándole a cada uno, fue el ejercicio que vimos hace unas semanas con la reforma a la salud. María Camila, creo que eso mismo lo dijo pues Alfonso Prada, que esa iba a ser la estrategia después de que supuestamente llegaron a un acuerdo y los tres partidos que están por acuerdos burocráticos dentro de la coalición, que son el liberal, el conservador y la U, dijeron que se bajaban y que iban a presentar incluso su propia versión de la reforma a la salud. Yo creo que el problema fundamental que hay de negociar uno a uno en este momento es que con los múltiples partidos y personerías jurídicas que han salido de las coaliciones, pues hoy es muy difícil consolidar un bloque de congresistas con el que uno pueda, digamos, negociar fácilmente, porque hay no solo los intereses de las elecciones regionales jugándose en este momento, sino además otros intereses de tratar de sacar personerías jurídicas de, por ejemplo, los que entraron en coalición, de la coalición Pacto Histórico. ¿Cuántas han salido? La de Independientes, como seis, y todavía tenemos creo que 16 en consulta o algunas más en el Consejo Nacional Electoral. Eso en este momento tiene el sistema de partidos absolutamente desordenado. Pero eso permite evidenciar, Mara Camila, el riesgo tan grande de la discusión democrática en el Congreso en este semestre, porque el ir graneado uno a uno, congresista por congresista, cuando los congresistas están en elecciones, surge una gran posibilidad de todo tipo de prácticas para poder garantizar un voto, y eso rompe el esquema de oposición y de partidos que se había mencionado inclusive después del acuerdo de La Habana, que había establecido un estatuto de oposición y definir quiénes eran de gobierno, quiénes no eran de gobierno, posiciones de partido. Hoy el mismo gobierno está rompiendo ese modelo democrático. Pero además yo sí quisiera señalar lo siguiente. Nació solo para darle unas garantías a la oposición, no para garantizar que los partidos de gobierno estuvieran todo el tiempo dentro de la coalición de gobierno. Permitían unificar, y lo que buscaba el país era tener partidos con posiciones únicas, que se respetaran las decisiones de bancada. Hoy en el uno a uno, en ese granadito, se está rompiendo ese esquema. Pero lo segundo importante aquí es que solo la legitimidad del gobierno está erosionando su coalición. El hecho del deterioro de la seguridad, como lo estamos viendo en varias regiones de Colombia, y del costo de vida, como lo estamos viendo, de la forma como se gobierna, pues ya el gobierno comienza a sentirlo, y los congresistas reflejan lo que el país está sintiendo. Cuando hay un senador y un representante en los debates, ve que en su región, en Cauca, ve que en Nariño, ve que en la costa atlántica hay desafecto por el gobierno con las políticas, comienza a responder así en el debate electoral. Y eso es lo que vamos a... y en el debate de las reformas. La coalición no es solo un problema burocrático, es un problema de legitimidad que los congresistas están sintiendo, que por el mal gobierno, por la inseguridad y por el costo de vida también va a afectar las decisiones de congresistas. ¿Usted cree, senador Ávila, que esto es un problema también de legitimidad, que va pegado a la credibilidad y a la imagen del presidente Petro? Yo creo, y respondo antes lo del uno a uno, mire, el tema con la negociación uno a uno es que eso termina en clientelismo, sin lugar a dudas, y este gobierno... ¿Qué pasó con la reforma a la salud? Ni el ministro Prada sabía que se iba a erradicar la reforma. Claro, pero el problema con el uno a uno es que usted negocia uno a uno, ¿para qué? ¿Para todo el paquete de las 35 reformas? ¿Para uno? Porque aquí pareciera que negociaron la salud, ¿y los demás qué? Es decir, el problema con el uno a uno es que eso se agota en un mes. O sea, en un mes eso está agotado y entonces entablar nuevas negociaciones, cada reforma es insostenible. Entonces yo creo, dos, ahora sí le respondo. Aquí hay tres problemas muy delicados. Un problema de comunicación del gobierno muy delicado.
el ministro Prada no sabía, no explican bien las reformas, la gente no sabe, es decir, no hay una estrategia de comunicación clara dentro del gobierno. Lo segundo, que tenemos un cóctel muy explosivo. Tenemos alta inflación, tenemos unos problemas de seguridad y tenemos un montón de reformas que, digamos, no se entiende por la población. Es un cóctel explosivo. Y lo tercero es que estamos en elecciones. El tema, usted me dice, bueno, pues es un tema de legitimidad, sí y no, digamos. En eso los gobiernos fácilmente o difícilmente, dependiendo de la característica, pueden reconstruir. Dice es que los congresistas representan, que yo creo que es cierto, representan al país, y la tesis de él o la interpretación de él es que lo que está pasando en el Congreso alrededor de los apoyos al presidente Petro es porque en las regiones hay desconfianza. En parte eso es cierto, pero no, la explicación sobre el caso de la reforma a la salud es que los partidos midieron el aceite tradicionales y ganaron el pulso. Los liberales, conservadores y la U en esa reunión entre Cepeda, Efraín Cepeda, entre César Gaviria y Dilian, midieron el aceite. El gobierno no pudo contener eso. Entonces ya cuando te prueban el aceite una vez, te lo van a probar 2, y te lo van a probar 3, y te lo van a probar 4. Y digámoslo así, siempre hay un tema regional que explica. Digamos, lo que hoy más le duele a las regiones es el aumento del precio de la gasolina, por ejemplo. Y los alimentos. Claro, claro, porque eso aumenta todos los precios. Y eso es lo que, digamos, sienten los congresistas. Pero fíjense ustedes, en la Comisión Primera no se votó reforma política, pero se votó el reconocimiento de campesinado como sujeto político y se aprobó por unanimidad, que eso iba a tener mucha resistencia. Solo un par del Centro Democrático no lo votaron, todos los demás lo votaron a favor. Y pasó así. Entonces, lo que vamos a ver es eso dependiendo de las reformas, pero sí, entre más cercano el momento electoral y más desgaste del gobierno, más difícil armar mayoría. Hay una frase del presidente tal vez del ministro Prada, si mal no recuerdo, diciendo, y del doctor Roy Barreras, diciendo que si no era el Congreso, el gobierno sacaría las reformas del Congreso de la República. Las vías que tienen, entre otras, es una constituyente. ¿Qué sabe usted, senador Ávila? Hasta el momento no ha habido ninguna manifestación de eso. En el caso mío, difícilmente nosotros vamos a apoyar una constituyente. Eso es abrir una caja de Pandora que yo creo que este país no necesita una arriesgada de esas. Yo siempre lo he dicho aquí 2 veces, María Camila, y le digo a los televidentes, nuestra gran realidad es que nosotros llegamos primero, pero no ganamos. Nosotros llegamos con la bancada más grande alternativa, ahora digamos progresista, 40% de 40 de 108 senadores, y eso es lo que nos dan las reformas, a eso es que le apostamos, a pasar un 40%. Vuelvo y repito, que la gente salga a las calles a defenderlas o atacarlas, esa es la democracia, pero que nosotros utilicemos eso para ir posiblemente a una constituyente, yo creo inicialmente, que yo a eso no le voy a caminar. María Camila, pero yo sí elevaría una alerta de riesgo, porque aquí simultáneamente se está negociando con unos grupos. Caso ELN. Y la agenda con el ELN es una agenda que no ha estado clara para el país, y lo único que al ELN le hace falta en todas sus propuestas históricas, porque ya pedían reforma agraria, va a haber reforma agraria, va a haber justicia especial, ya hay curules, lo único que le queda es la constituyente. Y en las discusiones recientes, en la agenda que se está discutiendo en el ELN, se está hablando de cambio del modelo económico y una forma diferente de democracia más participativa. Que no hay que en esa discusión sea una asamblea constituyente y el gobierno, con tal de avanzar en la reforma, le ceda al ELN en ese tipo de discusiones. Que puede ser muy peligroso para el país. Ese cuento nos lo metía el uribismo a nosotros diciendo que le íbamos a entregar el país a las FARC, y la presidencia la ganó Duque. Yo creo que el proceso de paz va en un camino, está pasando por problemas, hay que esperar a que eso termine, pero no por eso podemos dejar de negociar. Digamos, ese era el discurso de ustedes, doctor Molano, es que le van a entregar el país a las FARC, y ganó el uribismo la presidencia, y no se lo entregamos a las FARC. Entonces yo sí creo que, vía que estamos en una situación de crisis política, no podemos empezar a bloquear todo. Mire, yo le digo una cosa, María Camila, aquí pensando en caliente. La salida de que hay que pasar las reformas a todo dar, porque gana un gobierno del cambio sin reconocer que no están las mayorías en el Congreso, esa salida es absurda. Eso no puede ser. Pero eso no era lo que se vendía desde el gobierno. Somos mayoría, prácticamente una aplanadora. Pues estás viendo que no. Pero la salida de que no reformamos nada y no cambiamos nada, también me parece muy peligrosa. También eso me parece muy peligrosa, porque eso lleva a unos niveles de frustración social. Ahora, ¿cuál es el punto medio? 30, 40, 50, 60%, otro tipo de reformas. Eso yo creo que se va a ir acomodando en el Congreso. Pero yo también le digo a mis compañeros, yo no voy a acompañar
estos temas como una constituyente, creería yo, a hoy lo digo, no lo acompaño, pero tampoco nos pongan en el escenario de que no reformamos nada, porque pues es que eso sí, o sea, sin necesidad, eso sale a la calle. Yo digo una cosa, nosotros llegamos primero, pero no ganamos el legislativo, tenemos una coalición grande, alternativa, pero eso no es suficiente para pasar la reforma. ¿Cuál es? Porque mira una cosa, hay leyes estatutarias, qué pena con esto que la gente hay leyes estatutarias o las segundas vueltas de reformas constitucionales requieren mayorías cualificadas. O sea, no es solo el 50% más uno. Una ley estatutaria ya está requiriendo que usted tiene que tener mayorías cualificadas por encima del 66%, y ahí ya las reformas comienzan a chilinguear, digamos, eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Eso refleja el desorden en la legislación. Sí, o sea, 39 proyectos si simultáneamente discutidos este semestre complejo. Sí, pero si ese es el escenario, Daniela, ¿cuáles son las alternativas que se podrían vislumbrar para el gobierno? Digo, el presidente Petro desgastándose con partidos políticos, graneando, como le decía usted, uno por uno, llamando a la movilización social. ¿Cuáles son las alternativas o los caminos o el oxígeno posible para el gobierno? Yo creo que hay que tener en cuenta la personalidad de Gustavo Petro, y Gustavo Petro es un hombre que apela al entusiasmo ciudadano, y así llegó a la presidencia, que en este momento sabe que tiene el control de la burocracia y que no le dan miedo las peleas duras. Y en ese sentido, yo comparto con Ariel lo que dice, que hay que moderar las reformas, y eso es obvio. O sea, Petro intentó un modelo de apuntar alto para negociar, pero pues no le está funcionando porque los partidos se le están ganando en este momento la partida. Yo lo que creo es que va a tener, primero tiene que elegir otro operador político porque Roy se le enreda, y acá Ariel está dentro de esa pelea por la presidencia, la siguiente presidencia del Congreso, porque realmente los primeros 6 meses de Roy Barreras fueron espectaculares y creo que nadie puede decir lo contrario, pero ya con partido propio las cosas cambiaron y el operador político que ponía a marchar al Congreso pues no está, y los intereses cercanos a las elecciones cambiaron. Entonces primero pues el presidente tendrá que elegir a alguien que ponga a funcionar el Congreso la siguiente legislatura y ver cómo negocia con Roy para que funcione de aquí al 20 de junio, que va, pues quedan 10 semanas para el trámite de estas más de 30 reformas que están en este momento en el Congreso. Por otro lado, pues tendrá que ver si estos ministros como Carolina Corcho son los que debe tener al frente de las carteras, porque una de las grandes quejas que se presentó, y yo creo que es cierto, incluso Alejandro Gaviria por fuera del gobierno, que además costó su cabeza esta reforma a la salud, dice pues que la señora no negocia. Pues hay que buscar gente que sea capaz de negociar y de sentarse. Digo, la señora representa un gobierno, el Yo gobierno del creo presidente que Carolina Corcho está en el corazón del presidente porque piensan muy igual respecto a la reforma a la salud, pero Petro es un tipo hábil políticamente, o quiero creer que es hábil políticamente, y sabe que el camino de la radicalización en este cóctel que ya expuso Ariel, sobre todo de situación económica complicada, podría ser un boomerang en contra del gobierno. Y entonces yo creo que ahí es donde hay que empezar a mirar los márgenes de negociación con gente que sea capaz de llegar a consensos y a apostarle menos a la cantidad de cambios que se plantearon en el programa de gobierno, pero desde que cualquier persona que supiera de política lo leía, sabía que de ahí no iba a salir ni el 50% de los cambios que un gobierno promete. Claramente, todos los gobiernos llegan prometiendo una bolsa de cambios, de reformas, de maneras de entender la realidad, y tienen que moderar sus expectativas porque la realidad hace que eso... Porque tienen que negociar. Usted mencionaba en la calle, el presidente Petro es cierto, es fuerte en la movilización social. ¿Qué tan fuerte es a estas alturas? Yo la verdad creo que es un poco extraño que la gente marche para apoyar un gobierno. Además creo que en los intentos de movilización que ha habido no les ha llegado mucha gente. Y a mí me preocupa particularmente que no entiendan que el colombiano de a pie fundamentalmente se ocupa de buscarse la vida, pues porque la mayoría vive en la informalidad, y pues de que no puede dedicarle la vida a los temas políticos y ciudadanos. Entonces, en ese sentido, esperar una gran explosión ciudadana de nuevo, yo no la veo. Sin embargo, creo que Ariel tiene razón, y es si esto se convierte en una olla a presión que no encuentra la salida fácilmente, pues podemos repetir escenarios de 2019 o 2021, lo cual creo que al país tampoco le conviene, y que económicamente eso también tiene unas repercusiones que en este momento de alta inflación no podemos olvidar. Doctor Molano, sobre la calle, sobre la movilización social, el apoyo ciudadano al que llama el presidente Petro. Yo creo que es muy importante entender que aquí la calle estaba muy bien cuando hacían oposición, hoy fueron elegidos para gobernar y tienen que gobernar, no dedicarse ni a trinar ni a la calle, porque lo que los colombianos esperan son unas propuestas de cambio que supuestamente fueron planteadas que no se están materializando, y las acciones de gobierno ya están teniendo efectos en la calidad de vida
de los colombianos y están teniendo efectos en su seguridad, en su tranquilidad, y por eso las movilizaciones en la calle que han buscado convocar no han tenido los resultados en la convocatoria. Suena extraño un presidente llamando a movilizaciones para respaldarlo, pero esa es la naturaleza del presidente Petro, claro, digo, su movimiento es movimiento social. Pero lo eligieron para gobernar. No para convocar movilizaciones, lo eligieron para transformar la vida y sus decisiones hasta el momento no están transformando la vida de los colombianos, ni en la seguridad, ni en el costo de vida. Lo vimos este fin de semana y en el puente con los efectos que tuvieron la reforma tributaria, por ejemplo, con la disminución del IVA del turismo y con la disminución de el IVA a los pasajes de las aerolíneas, que ya tienen una región que votó plenamente por Petro, como San Andrés, en efecto económico recesivo, porque no recibieron el número de turismo que tenían. Entonces, eso ya tiene efectos, tiene que gobernar. Pero ¿le parece inverosímil un presidente llamando a sus votantes, a sus bases, a respaldar? Yo creo que es una cosa positiva, pero lo que tendrías que estar es gobernando para garantizando que esas bases tengan el bienestar que les prometió. Bueno, Camila, rapidito, estos 2 o 3 comentarios. Lo primero, vuelvo y repito, a la calle no hay que tenerle miedo, hay que mirar para qué es normal que él lo haga. Y doy este ejemplo, cuando él fue alcalde y vino el proceso Ordóñez, él movilizó la ciudad. O sea, si algo sabe el presidente Gustavo Petro es movilizar la sociedad. Y yo creo que lo que hemos visto hasta ahorita es un calentamiento, porque uno no puede entender, es decir, esto es una guerra de espejos, no, un conflicto de espejos, para no llamarlo guerra, donde entre más la oposición salga, que va a comenzar a salir porque hay gente más molesta, tienen marchas, creo, más vendrán las otras marchas oficialistas. Es decir, eso es una escalada, eso no es porque él diga que ya, pero eso sale. Y él en eso ha demostrado ser relativamente eficaz. A quienes han dicho, senador Ávila, que estos experimentos, el balcón de hace apenas unos meses, esos son laboratorios. Esos son laboratorios. Sí, total. Pero no son experimentos, digo, finales o ensayos finales. No. Aquí, segundo comentario. Aquí hay 2 mentiras que nos estamos diciendo. Vamos a ver quién se da cuenta primero de la mentira. Primera mentira, que el mundo progresista tiene el poder. No tenemos el poder, ya nos estamos dando cuenta. Segunda mentira, creer que la derecha tiene las calles. Vamos a ver quién se da cuenta primero de esa mentira. La pregunta no es esa, porque eso yo creo que va a pasar. La pregunta es cuáles son los mecanismos sociales para que eso no termine reventando como una olla express sin pito, sino cuál es el pito. Es ahí donde yo tengo la duda. Usted plantea una cosa, el pito puede ser una constituyente, yo por esa no me la juego, personalmente yo no me la juego. ¿Pueden haber otras formas en que le quiten el pito? Puede ser. ¿De qué va a depender eso? De muchos factores, hasta la situación económica. Último comentario. Yo creo que hay unas reformas que movilizan más que otras por su temática. Por lo social. Claro. Entonces yo creo que el detonante de esto, pero no es todas las reformas. O sea, yo en eso quiero ser muy claro. Vuelvo y repito, lo del campesino como sujeto pasó. Y todo el mundo creía que se iba a caer y pasó casi por unanimidad la semana pasada. Digo, usted dice un conflicto, esto se dirime en la calle o en el Congreso de la República. Digo, el Congreso es quien, en definitiva, toma las decisiones de si aprueba si la reforma. Si el Congreso logra lograr un equilibrio para que todo pase en un porcentaje negociando las reformas, yo creo que lo de la calle queda limitado. Si aquí viene la intención del gobierno de que se pase todo como se presentó, que cosa que no creo, o que el Congreso quiera hundir todo, cosa que no creo, lo de la calle es más inminente que cualquier otro. Vamos a ver, yo sí creo, y en esto sí le hallo la razón al exministro Molano, de 35 reformas nosotros vamos a discutir 10 o 11. Porque le digo una cosa, María Camila, uno dice, no, es que de aquí al 20 de junio quedan 3 meses. Eso en tiempos legislativos son 10 semanas, que son 20 sesiones. Porque eso no es que venga y por sesión aprobamos toda la reforma, eso se demora. Entonces aquí uno hace los cálculos y dice, uy, esto... O sea, hay reformas que apenas se le va a dar un debate y se tiran para el otro periodo. Entonces, Camila, ¿sabes cómo se desactiva y se va a desactivar el pito que decía el senador Ariel? Las elecciones regionales. Las elecciones regionales se van a convertir en el gran instrumento que va a utilizar la ciudadanía en las grandes ciudades, en Bogotá, en Cali, en Manizales, en refrendar o no el mandato que le dieron a Petro. Y seguramente si sigue la insatisfacción, si no se tramitan las reformas, las elecciones regionales darán otro resultado para que otros partidos de los tradicionales se mantengan. El metro de Bogotá, que es un tema por ejemplo, relevante para el presidente que es una discusión, pero ese tema rompió la coalición. Es que todo tiene efecto. Aquí había un consenso frente a ya hacer el metro elevado, entre varios de los partidos que hoy hacen parte de la coalición de gobierno a nivel nacional.
De hecho, la primera pues, aquí línea elevada y las demás subterráneas. La alcaldesa estaba apoyando ya el metro elevado, y aquí cuando sale esa discusión rompe la coalición de gobierno del Partido Verde, del Partido Conservador que había votado por ese metro elevado, y por eso tiene efectos en la coalición nacional y tiene efectos en el gobierno también local. Pero lo más importante es que aquí va a haber una refrendación del mandato de Petro en las elecciones regionales. Eso es lo que va a suceder, muchas movilizaciones, pero al final serán los ciudadanos que digan vamos a votar por un partido en contrario al partido de gobierno porque consideramos que no está gobernando adecuadamente para mejorar la calidad de Daniela vida. planteaba una fórmula distinta y es tal vez una bajada de tono al discurso, al lenguaje y uno que otro cambio. Mencionaba ella, por ejemplo, el cambio de la ministra Carolina Corcho. ¿Eso no sería otra alternativa para los partidos que hoy están inconformes? Meta allí el conservador, la U y los liberales. No veo al presidente Petro entregando a sus ministros. No lo veo en este semestre. Ese sería un golpe político para él muy fuerte, especialmente porque son los ministros de su entraña. Yo creo que Daniela, cualquier cosa puede pasar. ¿Usted está de pronto inclinado por esa posibilidad? Es que mira, yo te digo una cosa, María Camila. Decir que se tiene que aprobar la reforma a la salud total como se presentó y no negociarla es sacrificar el resto de reformas. Y yo no creo que el presidente vaya a sacrificar 30 reformas Pero por el una. presidente aceptó reunirse con los partidos para intentar negociar o llegar a algún Y en el acuerdo. Congreso yo creo que se va a mejorar. Ahora, por eso le digo, yo sí creo, si bien la costumbre del presidente no es entregar cabezas de ministros, eso es totalmente cierto. Cuando él fue alcalde de Bogotá, entre más le criticaban el secretario, más lo dejó atornillado ahí. Él es su personalidad. Yo sí creo que esta vez puede haber variaciones, porque es que no es solo la reforma a la salud, son muchas reformas, es decir, no es solo un dado, son muchos dados los que se están jugando. Entonces uno pensar que solo por esa reforma va a coger y sacrificar el resto, yo no veo que eso lo vaya a hacer el presidente Petro. Yo creo que el balance lo vamos a hacer el 20 de junio. ¿Qué de todo esto pasó? ¿En qué terminó todo? Luego, segundo balance, 29 de octubre y listo, y comenzó el segundo tiempo. Esto tiene que ver mucho con la efectividad que tuvo los 6 primeros meses Roy Barreras, lo decía Daniel hace instantes, ya no vemos un Roy tan activo empujando las reformas. Sí, no, yo creo que que generalmente es lo que pasa en los gobiernos, los primeros 6 meses les aprueban todo, lo que pasa es que con el gobierno Duque cogieron el camino de las objeciones a la JEP y paralizaron eso un año y medio, pero si uno mira todos los gobiernos anteriores, generalmente los primeros meses es donde fluye todo. Y el gobierno metió varias cosas, varias reformas fuertes y pasaron, pero es claro que ya... ¿Se le desinfló? Claro, eso está, incluso lo que yo digo, María Camila, es ya viendo uno de los partidos, el Partido Conservador, por ejemplo, hay una gente que está a favor del gobierno y otra gente que no va a estar a favor del gobierno, así les den puestos y los demás, o sea, eso... Usted ya ve dentro de los partidos fisuras, en todos los ve, en el caso nuestro, el Verde... claramente usted ve ya marcadas posiciones y así están todos los partidos. Entonces yo tampoco digo, cuando uno va a hacer los análisis de partido y el graneo, como lo dice Daniela, el 1 a 1, dentro de los partidos hay bloques. Pues que eso ya sea una cosa para los gomosos de la ciencia política y que miren como tal, pero eso es lo que está pasando. No, lo vimos aquí hace unos días, tuve un congresista de la U y parecen estar un poquito divididos. Daniela. Yo creo que ese punto que toca Ariel es importante porque es que en este momento en el liberal y en el conservador básicamente hay unas disidencias o unos desacuerdos profundos. En el liberal lo veníamos viendo desde el año pasado, una disputa del liderazgo de César Gaviria dentro de una línea que ha sido mucho más petrista que lidera Alejandro Carlos Chacón, en la que está el representante Andrés Calle, que tiene a su hermano en el gobierno, y en el conservatismo pasó algo similar, porque cuando llegó a la presidencia Carlos Andrés Trujillo, como que todos se dijeron, bueno, sí, negociamos con nuestra entrada al gobierno, a la coalición de gobierno, y después pues lo sacaron de la manera más indigna, ni siquiera le avisaron personalmente, y hoy está pues Efraín Cepeda en esa posición. Yo creo que además hay otra cosa que es importante, y es que las elecciones regionales, digamos, hay dos cosas que están andando a la par en ese momento en la cabeza de Gustavo Petro, las reformas, pero además si tiene o no el pacto histórico la capacidad de consolidarse en las regiones, y lo que parece mostrar este panorama político es que va a tener que sacrificar mucho de esa atención a las elecciones regionales, a tener candidatos fuertes en las regiones donde el petrismo tuvo una cantidad de votos impresionante, como el Valle del Cauca, la Costa Atlántica, el Pacífico Nariñense, por concentrarse en cómo va a hacer para pasar sus reformas. Si hay ya de entrada, si hay un sacrificio, y es que el presidente no puede esperar tener un pacto histórico excesivamente fuerte en las regiones, disputándose las
elecciones regionales y tener manera de negociar en el Congreso sus reformas y mirar qué tanto puede hacer o qué tanto margen de acción le da el Plan Nacional de Desarrollo, que también es otra alternativa. Yo realmente no creo que se esté pensando en una asamblea constituyente, porque es que replantear la Constitución en Colombia abriría una serie de posibilidades que de ahí puede salir cualquier cosa, pero además creo que nunca se ha reconocido, como por ejemplo en Chile, que había un problema con la Constitución. La Constitución colombiana es una Constitución absolutamente garantista, de hecho demostrar en el mundo, entonces no veo que ese tampoco sea el camino. Yo creo que en todo caso sí hay un asunto de fondo, y es que si el presidente tiene ambiciones en las elecciones regionales, en este momento también está viendo ahí un problema, y probablemente los partidos políticos también ven ahí una posibilidad de volver a ganar terreno y de volver a ganar poder regional. Senadora Ávila, rápidamente. Solo una cosita a lo que dice Daniela. Yo creo que en el gobierno, en el pacto histórico, se está cometiendo un error garrafal. ¿Qué es cuál? Y es que ellos quieren, y los partidos tradicionales están en ese juego, ellos quieren que la coalición de gobierno sea la misma coalición de elecciones. Entonces, sacrifica las elecciones locales para ganar unos votos en el Congreso. Eso no es... Eso, el 1 a 1 no es solo, eso no es puesto, generalmente están hablando de elecciones locales, pero eso les va a salir muy mal, porque los sectores del pacto, o sectores como nuestro partido, nosotros a eso no le vamos a caminar. O sea, yo sí aquí voy a ser muy claro, o sea, que nos obliguen, que por ser coalición de gobierno, a apoyar candidatos cuestionados a gobernaciones y alcaldías, no, con nosotros. Bueno, esa es otra pata. Pero que se está cometiendo eso, intentando que como somos coalición de gobierno, entonces el Frente Amplio es lo mismo allá. Uy. Bueno, esos son los escenarios del gobierno, del cambio. Las otras fórmulas a las que el presidente Petro le está apostando es usar la figura de Jorge Eliezer Gaitán, su legado, se lo decíamos hace apenas unos minutos, a movilizarse, invitando a salir a las calles él como un mecanismo, una fórmula diferente a la del Congreso de la República, intentando acelerar los tiempos. Le quedan 48 días, sobre todo para la reforma a la salud, muy accidentada ella, con una ministra hoy acusando al saliente ministro de Educación, Alejandro Gaviria, de los problemas de fondo que tiene el sistema de salud en Colombia. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Y por eso esa lógica gaitanista, del orador, pero sobre todo del pueblo en las calles, de un pueblo protagonista de la historia, es fundamental para la construcción democrática del país. Así que agradezco a la familia Gaitán en general y a María, nuestra compañera de gobierno, por su invitación. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la maltrecha coalición de gobierno que parece irse desbaratando poco a poco a medida avanzan las discusiones en el Congreso a propósito de una ilustre militante de la coalición de gobierno del Pacto Histórico. Un curioso himno ha estado promocionando la congresista, la senadora Piedad Córdoba, apoyando al presidente Gustavo Petro, el himno del progresismo. Si eres colombiano, si eres colombiano, si eres colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la paz hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y él se hace sentir. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito, ¡libertad! Ahí tiene, doctor Molano, el himno del progresismo. Pues, todas las formas de lucha, ahí buscando recoger a partir de la cultura popular el apoyo al progresismo. La mejor forma de recuperar la legitimidad no es con himnos, es gobernando. Mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Hablemos del tono del discurso, de si tiene que ser o no conciliador el presidente Petro. Hace unos instantes le preguntaba por los cambios, usted no los ve posibles. ¿Cuáles podrían ser esas concesiones o esos pasos o líneas rojas que debería pasar el presidente Petro para avanzar en las reformas en el Congreso?
el talante del gobierno se ve reflejado precisamente en no tiene prioridades. 35 reformas simultáneamente en una legislatura deberían definirse en términos de qué es lo que el país realmente requiere para poder sacar esa reforma. Eso debería ser lo primero para lograr algún tipo de consenso. Y por supuesto, entender que no son mayoría y que va a necesitar realmente generar consensos en las reformas, no para refundar la República, sino para hacer unas mejoras que por supuesto en salud se requieren, pero sin destruir un sistema de salud como el que ya tenemos y el que precisamente los colombianos en la pandemia tuvieron la oportunidad de apreciar y valorar, porque al final fueron vacunados, fueron atendidos de forma gratuita, no comparado con otros países donde les tocó pagar. Y por eso la moderación para llegar a esas reformas va a ser vital. Y en esa medida, por supuesto, el talante de los ministros va a tener que enfocarse en lograr concertar esas realidades sin tanta ideología, con más pragmatismo en beneficio de los ciudadanos. Pero usted me habla de un gobierno sin tanta ideología y este es un gobierno de ideología, de simbología. Por eso llegaron al poder. Claro, pero no con mayorías. Y eso se refleja en las coaliciones del gobierno. Es que el gobierno refleja, el Congreso refleja lo que siente el pueblo colombiano. Los congresistas entienden, todos los días viajan a las regiones y saben qué está pensando el campesino, qué está pensando el trabajador, qué están pensando los estudiantes, qué están pensando los jóvenes. Y eso se refleja en sus votaciones, no es solo un tema burocrático, no, ahí se refleja. Y hoy hay insatisfacción con las medidas que ha tomado el gobierno, con el costo de la vida, con la violencia que se presenta en las regiones. Mire usted lo de hace 15 días con esa movilización de libertad y orden frente a ese supuesto cerco humanitario en Caquetá, y esa es una realidad. Lo vimos con la posición de los gobernadores, que tienen una influencia muy grande en las regiones. Entonces eso al final influye en la coalición. El gobierno tiene que dedicarse a gobernar, cumplir con sus promesas de gobierno y establecer una coalición que no destruya, sino que construye mejor lo que el país ya ha venido desarrollando y teniendo, por ejemplo, en el caso de la salud o en el caso de la misma reforma laboral, que puede llevar a una destrucción de empleo y no necesariamente una mejora notoria del empleo en el país. Daniela. Bueno, veíamos al presidente Petro reunido en una reunión propiciada por el propio jefe de Estado. Creería yo que en un plan, un tono más conciliador de acercamiento y de diálogo institucional, hablando de las reformas, en este caso de la reforma que tienen que ver con la paz. El tono del presidente Petro. Bueno, es que yo creo que a Gustavo Petro, pues con su amplia trayectoria política lo conocemos bien. Es un hombre muy, diría yo, histriónico, que tiene una personalidad muy fuerte. Yo creo que Petro aprendió, sobre todo entre su campaña del 2018 y la de 2022, a ser una persona un poco más pragmática, aunque el pragmatismo no es su principal característica, como si la era, por ejemplo, de un mandatario como Juan Manuel Santos. Yo creo que Petro entiende eso y por eso va a buscar la manera de negociar, pero también es cierto que Petro está convencido de que si ganó, ganó para hacer grandes cambios en el país, y de hecho la gente que votó por él creo que votó muy cansada de cómo venía el país, porque también me parece un poco que ahora parece que todo lo que estaba mal no estaba mal o tenía demasiadas cosas buenas, entonces ¿para qué vamos a cambiarlas? Si no es así. El país ya venía con una crisis de seguridad, esta crisis de seguridad no la creó el gobierno de Gustavo Petro, y pues ante la fallida, digamos, política de seguridad, digamos, de enfrentar militarmente o buscar una salida militar al ELN, que ha sido la que ha habido durante pues, el tiempo de existencia del ELN, a pesar de que se ha sentado con múltiples gobiernos y todas esas negociaciones han fallado, pues Petro vuelve a probar el camino de la negociación. De temas de sometimiento y demás, pues Ariel es experto, de hecho está, pues yo sé que muy metido en ese debate, y yo creo que además hay otra cosa, y es que la posición de los gobernadores resultó siendo un poco chantajista cuando sacaron lo de libertad y orden, y eso a mí también me parece que no es propiamente el reflejo de lo que la gente piensa. Obviamente el tema de seguridad siempre va a estar en el centro de las, digamos, hay dos cosas que a la gente le afecta mucho, el empleo y la seguridad. ¿Por qué chantajista de los gobernadores? Porque es que los problemas de seguridad no se los inventó este gobierno, de hecho esos gobernadores ya gobernaban en sus departamentos antes de que llegara el gobierno Petro, y solo ahora parece que se dieron cuenta de los problemas de seguridad que tiene el país. Ahora bien, lo que yo quería plantear de manera propositiva es que una cosa que me preocupa del paquete de reformas es que no hay algo que nos lleve directamente a aumentar el empleo productivo, que sigue siendo un problema en Colombia. O sea, el asunto no es solo de la reforma laboral, sino de cómo hacemos para que la gente salga de la informalidad en Colombia y logremos mejores condiciones de desarrollo humano a partir de
potenciar nuestra economía, y creo que en eso sí el gobierno está todavía muy perdido. Quiero cambiarle el tercio, senador Ávila, sobre la confianza. Le escuchaba hace unas semanas a un senador tal vez de los conservadores decir que nunca hubo confianza y que la poca que había está completamente destruida. ¿Cómo se arregla eso? No, a ver, rapidito sobre esto. Yo creo que la forma como se llevaron adelante la puesta en marcha mediática de las reformas deterioró mucho la relación en el Congreso. Digamos, en ese escenario hay mucho deterioro. Pensar que se va a reconstruir una mayoría como la del semestre pasado, eso ya no va a pasar. Yo creo que la mayoría aquí va a ser sobre el 60% y desgranándose para que quede por ahí en un 50-50 de aquí a las elecciones. Entonces, pensar que eso va a pasar ya no sucede. ¿Cuál es el termómetro de esto? Esta semana, María Camila, lo que pase mañana y lo que pase pasado mañana sobre la reforma a la salud. Hay 3 alternativas. El presidente deja caer la reforma. En ese escenario incluso se podría llevar la ministra por delante. El presidente acepta una negociación donde le pase la reforma al 20%, o el presidente va adelante con su reforma en el 1 a 1 y eso paraliza el Congreso y las demás reformas quedan paralizadas porque la reforma de la salud se lleva todo. Nos pasa un poquitico lo de Duque, las objeciones a la JEP, que no se movía nada sin que eso se discutiera. Entonces yo creo, y de ahí vamos a ver el resto. ¿Qué va a pasar? Yo creo que a finales de esta semana usted y yo nos llamamos y le digo, yo creo que va a pasar esto. Bueno, eso lo entiende muy bien tal vez la ministra de Salud, Carolina Corcho, que ella dijo claramente, soy un fusible del presidente Gustavo Petro. Entonces esta semana seguramente nos echaremos esa llamadita a ver cómo resulta esto en el Congreso. A propósito de la discusión, el presidente del Congreso, David Racero, que es el representante de la Cámara, anunció que el primer debate a propósito de esta, que es la reforma a la salud, será esta semana. Miércoles o jueves sería la primera sesión para empezar a discutir, a ver cómo termina saliendo eso, si sale bien o no en el Congreso de la República. Hacemos una pausa, ya volvemos. Mañana el presidente de la Comisión Séptima convoca para anunciar, esperamos el miércoles y el jueves, aprobar la reforma de la salud en la Comisión Séptima. Estamos de regreso en Zona Franca, lunes comenzando semana, después de la Semana Mayor, después de este descanso, hablando de las reformas, de las mayorías que parecen no ser ya mayorías del presidente Gustavo Petro. Daniela, ¿cómo va a quedar esto, su reflexión final, si se quiere aventurar a hacer algún tipo de premonición aquí en Zona Franca esta noche? No, yo realmente espero que el país no entre en un tire y afloje y que esto se vuelva un caos como lo planteó Ariel en temas de salir en la calle unos, salir en la calle otros. Yo espero que la experiencia política de Gustavo Petro le dé para negociar algunas de las reformas, para elegir prioridades, para elegir batallas y darlas todas al tiempo, para entender de que aunque sus ambiciones son muy grandes, no todo se puede, no todo se necesita, y pues que el Congreso no es simplemente una cosa que uno tiene ahí para ser notario. En el Congreso hoy hay una discusión muy interesante y eso me parece que ha enriquecido nuestra democracia y a eso lo celebro. Doctor Molano. Definitivamente la coalición de gobierno ha comenzado a resquebrajarse. Primero por la falta de resultados del gobierno en el mejoramiento de las condiciones de seguridad y por la violencia que se ve en las regiones y por supuesto el costo de vida. Eso significa no ha gobernado bien y eso resquebraja la coalición de gobierno. Y en segundo término, lo que vamos a ver en este semestre sin prioridades en las reformas es que la gente saldrá en elecciones regionales simultáneamente a validar o no la legitimidad del gobierno, inclusive a refrendar en elecciones regionales si está de acuerdo o no con ese gobierno, y es una gran oportunidad para muchos con los que no estamos de acuerdo como viene gobernando el presidente Petro. Senador Ávila. 2 conclusiones. La primera, yo creo que la reforma de la salud en el mejor de los casos pasa un 20% y que el gobierno va a recomponer unas mayorías necesarias para que pasen algunas de sus reformas, plan de desarrollo, sometimiento, pasarán, y las reformas sociales es donde yo veo las mayorías muy complicadas. La segunda conclusión, yo creo que estamos jugando el primer tiempo de este partido, ese primer tiempo va hasta el 29 de octubre y el 30 de octubre. ¿Y este primer tiempo lo va ganando quién? Yo creo que eso está en tablas y seguramente el 30 de octubre comienza el segundo tiempo y va a ser muy diferente a este. El intermedio, bueno, si usted me lo permite para seguir con su analogía, el intermedio son las marchas. Hay marchas esta semana convocadas por la derecha, encabeza la senadora María Fernanda Cabal, pero también se están anunciando marchas del petrismo, del gobierno, anunciando una de ellas tal vez sería, senadora Ávila, el 1 de mayo.
Es la Sí, primera, eso es antes del balcón. Que es además el Día del Trabajo y que para esa fecha estaría comenzándose a discutir la reforma laboral. Senador, gracias por acompañarnos esta noche. Un abrazo, mil gracias. Daniela, gracias por su presencia esta noche aquí en Zona Franca. Doctor, un abrazo. Gracias por acompañarnos, doctor Molano. Un saludo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Llegamos al final esta noche en Zona Franca. Los invitamos a continuar con la programación habitual de Red Más. Esta noche una invitación para que sigan con Más Allá, que tengan una feliz noche. Un abrazo y que descansen.